entregándolos. Así que qué rico el grupo que está, bien familiar. Así que como ocurre normalmente en nuestras reuniones de domingo, bien familiar, Dios es Dios de la familia. Así que disfrutemos de este tiempo para poder buscar a Dios como familia, que somos, así también como cuerpo, como iglesia, y que Dios pueda bendecir nuestros hogares. ¿Cuántas veces quisimos y oramos para que Dios visitara nuestros hogares, ¿cierto? Y llenara nuestras habitaciones. Que este día sea el momento donde podamos orar y guiar, ¿cierto? Esta oración para que Dios pueda llenar nuestra casa, nuestra habitación con su presencia. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Está obrando, está actuando, está invitándonos a tener una relación hoy con Jesucristo, y Él nos lleva, ¿cierto?, al Padre. Quiero invitarle a que podamos hacer una oración de gratitud a Jesús por el sacrificio perfecto de aquella cruz. Hoy, si podemos estar juntos, si hoy podemos vernos, poder saber el uno del otro, el poder permanecer en fe, el permanecer en amor, es todo porque Jesucristo, ¿cierto?, murió por nosotros en aquella cruz. Y hoy vive, y vive para siempre, y reina. Y Él viene por su iglesia muy pronto a buscarla. Le invito a hacer esta oración de gratitud al Señor. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios con todo tu corazón por lo bueno que Él es. De tal manera fue su amor, que dio a su Hijo por ti y por mí. Amén. Oremos a Dios. Gracias, Dios. Gracias por ser ese Padre tan bueno. Gracias por haber entregado tanto amor a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a través de Él hoy tenemos libertad. Hoy podemos ir al lugar santísimo. Hoy podemos adorar a Dios con esta libertad que Jesucristo nos permite. Gracias, Jesús, porque a través de ti Dios nos mira santo. Dios, hoy queremos tener una nueva búsqueda de ti. Que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas, pueda llenar nuestros hogares, pueda llenar por completo, Dios, toda esta necesidad que eres tú, Señor, en nuestras vidas. Dios, desde ya, si hay dolor, si hay enfermedad, si hay tristeza, si hay preocupaciones, Dios, que todo eso pueda quedar a tus pies, pero que en este día, hoy podamos, Dios, entregarte toda adoración, que hoy podamos dedicar este tiempo solo a ti. Dios, que hoy puedas recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo salmo, un cántico nuevo, un cántico espiritual, un cántico dedicado para ti, una alabanza, Señor, que llene el cielo completo, Dios, con nuestra canción desde el corazón. Dios, bendice a cada una de las familias que la representa, Dios. Gracias por mis hermanos que hoy acudieron a esta invitación tuya, porque tienes, Señor, tanto anhelo y tanto deseo de poder estar con nosotros, así también nosotros contigo. Que este día, Dios, sea un tiempo en tu presencia. Que cada adoración que le vemos, Señor, sea para glorificar tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Todo, Señor, para ti, Jesús. Amén. Amén. Le invito a adorar a Dios. Invito a los músicos, ¿cierto?, que tienen preparada la alabanza para poder buscar del Señor. Cantemos con todo nuestro corazón, hermano, como si fuese la última canción de nuestras vidas, para adorar a nuestro Señor con libertad. 1, 2, 3 y... De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay
y no me avergüenzo del Señor. Libertad, libertad. Yo mis cadenas me dio vida nueva, el fondo del mar hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Con mis cadenas me dio vida nueva, el fondo del mar hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad, hermanos. Le invito a que puedan hacer una oración propia, suya del corazón. En esta libertad que Jesucristo nos ha entregado para disfrutar, yo te invito a que ahí donde estás puedas hacer tu propia oración de gratitud a Él. En Romanos 8, 1 y 2 dice, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Hoy somos libres de pecado y muerte gracias a Jesucristo. Te invito a darle gracias a Jesús por esta libertad que hoy te permite vivir. Ahí donde estás, dale gracias a Jesús. Gracias Jesús. Gracias Cordero Santo. Gracias por haber cumplido la voluntad del Padre hasta la muerte de cruz. Gracias por reconciliarnos con aquel que nos amaba incondicionalmente. Gracias por habernos reconciliado con aquel que nos creó, con el que siempre quiso tener intimidad con su creación. Gracias Jesús porque llegaste hasta el final para poder llevarnos a estar cerca del Dios soberano. Jesús, cada gota de sangre, cada sufrimiento, cada dolor que tuviste que vivir, Señor, hoy trae como resultado nuestra salvación. Miles de creyentes, miles de discípulos y seguidores
son consecuencia de esa muerte y resurrección en aquella cruz. Gracias porque somos parte de esa llamada a la iglesia que comenzó con los discípulos, con 12 hombres decididos a vivir para ti y a llevar la buena noticia. Y así con ellos, Dios, hoy nosotros somos parte de la iglesia, aquellos que han recibido salvación, aquellos que han aceptado a Jesús, aquellos que han confesado con sus labios que creen en ti. Gracias, Señor, porque tú, Jesucristo, entregaste tu vida completa por amor a nosotros. Gracias por ese tremendo amor, ese gran amor que diste por nosotros. ¿Qué viste en nosotros? No lo sé, pero gracias te doy por habernos elegido y por habernos llamado y hacernos parte de tu iglesia. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero dejar con ustedes unos minutos con la hermana Milka, está por ahí, para que comparta un devocional. Hola, ¿o no? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya. Hermano, los saludo contenta de verlos a todos y quería compartir con ustedes un devocional que está en 1 de Pedro 2:9, si quieren buscarlo en sus Biblias. Y se titula, bueno, lo titulé Analogía de Rahab y los que no éramos pueblo. Bueno, en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, ese es el 10, antes que ni siquiera eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Por qué comparo este versículo con la historia de Rahab, que está en Josué 2? Porque Rahab era una mujer que no era israelita, no era judía, era prostituta, era mujer. Y cuando el pueblo de Israel iba a conquistar Jericó, fueron unos espías y esta mujer creyó porque todos los pueblos habían escuchado los relatos de cuando el pueblo de Dios de Israel había sido liberado de los egipcios. Entonces ella sabía que este Dios había abierto los mares y ella reconocía que todo el pueblo de ella le temía a este Dios, que estaban temerosos, a lo mejor no creían, pero le temían a este Dios de Israel. Y ella creía a este Dios de Israel, entonces fue capaz de arriesgar su vida por salvar a estos hombres. Y cuando estos hombres fueron, ella, bueno, lo escondió y les pide que perdonen su vida y la vida de mis padres y de mis hermanos. Y Dios cumplió esa promesa con ella. Y en Mateo 1:5, en la genealogía de Jesús, sale que ella se casó con un israelita, que tuvieron un hijo que se llamaba Boz, que ese hijo Boz se casó con una mujer que se llamaba Ruth, tuvieron un hijo que se llamaba Obed, y un hijo después que se llamaba Isaí, y de Isaí venía el rey David, y del rey David venía Jesús. Y yo lo comparo con nosotros que no éramos pueblo como ella. ¿Cuántos de nosotros no teníamos por dónde ser hijos de Dios? No estábamos dentro de la promesa, no éramos pueblo de Israel, estábamos lejos territorialmente, sanguíneamente. Pero el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que pudimos alcanzar esa misericordia por medio de este sacrificio de la cruz que estamos recordando ahora. Y por eso dice en
en Primera de Pedro 2:10 que dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido, ya la han recibido. Y en Efesios 2:12 también dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cuando leo esto me conmueve, porque de verdad que nosotros no merecíamos esto, este sacrificio no teníamos, estábamos sin esperanza y sin Dios, no éramos parte de este pueblo. Pero dice en Efesios 2:13 que ahora, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes antes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces ahora por este sacrificio de la cruz, por la muerte y resurrección de Jesucristo, por su amor y su obediencia, su humildad, podemos ser pueblo también. En otros pasajes de la Biblia sale que Jesús es el primogénito de muchos hermanos y nosotros también ahora somos parte de esa familia. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de Jesús por lo que hizo? Porque no lo merecíamos. O sea, si alguien no lo merecía, éramos nosotros, que ni siquiera éramos pueblo, que estábamos lejos, que no teníamos, estábamos sin Dios. Y ahora tenemos fuimos alcanzados con esta misericordia gracias al sacrificio de Jesús. Así que bueno, también dice, para concluir, ahora que somos pueblo y alcanzamos esta misericordia, en Primera de Pedro, como leíamos al principio 2:9, dice que ahora por esto somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos estas obras maravillosas, las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que en estos tiempos difíciles tenemos esa misión también. Que Dios les bendiga, hermanos. Es raro no escucharlo, estoy como hablando sola, pero que Dios les bendiga mucho. Eso, amén. Gracias, Milka. Gracias por estos textos que nos hacen darle gracias a Dios porque hoy tenemos una esperanza, tenemos a un Dios de nuestro lado. Así que gracias a Jesucristo, que Él nos ha justificado a nosotros, que no merecíamos tener lugar ni parte para el pueblo de Dios, pero Él nos justificó a través de su muerte de cruz. Así que le invito, iglesia, a adorar a Dios y a decirle a Jesús que Él fue quien nos ha justificado y Él nos hace justos delante de Dios. Amén. Justo me haces y llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida, amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú te cubres mi vida,
amor y justicia, oh Cordero fiel. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. A tus pies, de mi corazón, a tus pies, entrego lo que eres. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. De mi corazón, a tus pies, llevo lo que eres. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, te damos muchas gracias porque donde quiera que estemos, Señor, en la circunstancia que estemos, Jesús, podemos ir a tus pies, podemos ir a adorarte, a alabar tu nombre, Señor. Gracias porque no depende de nada más que de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestra intención, Señor, y tú te presentas ante nosotros. Tu presencia está entre nosotros, Señor, sin importar que no estemos en el mismo lugar. Jesús, es tu misericordia la que es derramada en nuestras vidas. Ahora que no hemos podido reunirnos, Señor, no hemos podido congregarnos, Dios, y tenemos que alabar tu nombre y cantarte de esta manera, anhelando estar juntos, Jesús. Pero gracias porque tu presencia está en medio nuestro, Señor, y está con cada uno de nosotros, y tú no eres limitado por nada de esta tierra, Señor. Tú eres todopoderoso y tú estás en nuestro corazón, Señor, y tú lo conoces todo. Tú sabes cuándo va a acabar todo esto. Tú sabes si vamos a volver a congregarnos o no, Señor. Tú lo sabes todo y tú alcanzaste nuestras vidas. Gracias porque tú entregas la palabra, Señor, según cómo la necesitemos, Señor. Y gracias porque el devocional que se nos fue entregado, Señor, era lo que necesitábamos. Señor, tu misericordia nos alcanzó sin ser nada especial, sin haber hecho nada especial, ni un mérito. Tu amor nos alcanzó y fuimos salvos gracias a ti, gracias a tu sacrificio, Jesús. Hoy podemos adorarte, hoy podemos ir y rendirnos a tus pies, Señor, sabiendo de que tú estás atento a nuestro clamor, atento a nuestro cántico, Señor, y eso es por pura gracia, es pura misericordia. Y hoy queremos darte las gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tú eres tan fiel con nuestras vidas. Y no va a haber pandemia, no va a haber enfermedad que nos separe de ti, Señor, porque tú has venido, Señor, y te has acercado a nosotros, Señor. Y hemos podido tener una relación de intimidad contigo, Padre. Y nada va a acabar eso, Señor.
Tú eres bueno y tú eres misericordioso y queremos adorarte, Señor, aún en la aflicción, en la necesidad, en la soledad, en el encierro, Señor, queremos darte la gloria, a pesar de que no tengamos ánimo quizás, a pesar de que estemos enfermos o cansados, Señor, queremos darte la gloria a ti, Señor, porque no hay nada que se compare con tu amor, no hay nada que se compare a ti, Señor. Te damos gracias porque ahora vamos a poder recibir más de ti, Señor, vamos a recibir de tu palabra. Señor, bendice los labios de quien nos va a entregar esta palabra, Señor, y sé que tú usarás su vida, Señor. Ayúdanos a poder recibir tu palabra con humildad, Señor, y guardarla, Señor, en nuestro corazón y también ponerla en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Muchas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Amén. Bueno. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, qué bueno. Qué alegría volver a verles, hermanos. Estoy muy emocionado. Estamos aquí con Carol y mientras cantábamos esta última alabanza, estoy seguro que la distancia no nos puede separar. Estamos unidos en el Espíritu Santo del Señor. Y creo que, aunque nuestras voces están lejanas unas de otras desde nuestro hogar, pero creo que han llegado como un solo canto, como una sola voz, a la presencia del Señor. ¿Usted cree que el Señor ha escuchado nuestra alabanza? ¿Me hace así? Amén. Sí, Él ha escuchado nuestros cánticos. Sé que a esta hora hay otros cultos también que se están haciendo de esta manera virtual, de manera paralela, los jóvenes, por ejemplo, del Templo Central, y sé de otras congregaciones hermanas nuestras hacia el sur que se están congregando también de esta manera, que están teniendo este tipo de reunión. Les veo, hermanos, y agradezco al Señor por cada uno de ustedes y también por los que no pudieron conectarse. Hay quienes pudieron la vez pasada, hoy día no están, y otros que todavía no lo logran. No nos olvidemos de orar por ellos, que el Señor ha puesto nombres en nuestros corazones, es para que no solo nos recordemos, sino también oremos por ellos. Y estamos celebrando esta semana, como se le conoce, la Semana Santa. En Semana Santa deberíamos estar en el templo, hoy día deberíamos estar en el templo con una linda reunión. Cuando hacemos estas actividades en un año normal, nos reunimos el jueves para tener una Santa Cena. Espero que haya leído el mensaje que envié por escrito del día jueves. ¿Alguien lo leyó? Sí. Bueno, a mí me parece, cuando yo leí en alguna oportunidad, muchas veces, pero cuando dice ahí que después de que tuvieron la cena y antes de salir al Monte de los Olivos, cantaron el himno. Y yo siempre me pregunté, ¿qué cantaron? ¿Habrán cantado este último coro que nosotros cantamos? No creo que sea tan antiguo el coro. Entonces, estudiando y estudiando, descubrí que en la cultura judía, en el pueblo hebreo, cuando ellos celebran la Pascua, y ya en los tiempos de Jesucristo, y mucho antes lo hacían, cantaban salmos. Y los salmos son el nombre que correspondería al hebreo de himnos, y los salmos, para que usted sepa, están divididos en 5 secciones, el libro de los salmos. Tiene teología, por ejemplo, también tiene teología, y también tiene profecía respecto de Jesús, tiene alabanza, y en estas secciones hay una sección que es del Salmo 113 al 118, como yo les
puse en la predicación escrita, que son los salmos de alabanza a Dios por su poder, por cómo Él los libró, cómo Él libró a Israel de la esclavitud de Egipto, y también habla de las profecías de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz como cordero inmolado. Así que espero que haya sido de bendición haber aprendido o recordado, ¿cierto?, estos salmos que ellos cantaban y que nosotros podemos también leer y elevarlos al Señor como una gratitud también. Y como estamos ahora celebrando Semana Santa, como dije hace un momento, quiero seguir en la línea con lo que leyó y compartió la hermana Milka en su devocional. Mire cómo el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos une. Yo no he hablado de manera personal con la hermana Milka, pero lo que ella compartió tiene mucho que ver con lo que yo quiero compartir ahora. Así que gracias al Señor porque va confirmando su palabra. Y se supone que en el día de ayer, un día viernes, Jesucristo muere, Jesucristo crucificado a las 9 de la mañana, y el pastor Miguel ayer nos predicaba sobre la cruz de Jesús también. Y ya hoy día es el segundo día en que Jesucristo ya está sepultado y estamos esperando el día de la resurrección, al tercer día. Entonces, lo que yo quiero invitarle a que pensemos unos minutos es ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en una cruz? A partir de estas dos preguntas yo le invito a que podamos reflexionar. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz? La respuesta es muy amplia. La victoria de la cruz, el triunfo de la cruz, no se puede explicar de una sola manera. Es tan gloriosa la victoria de la cruz que no puedo pretender, ni nadie podría pretender explicarla en una sola predicación. La cruz, la doctrina de la cruz, del sacrificio, de la muerte de Jesús en la cruz, es muy completa. Abarca toda la historia de la humanidad. En la cruz finalmente se concentra toda la salvación del hombre, desde el principio hasta el final de los tiempos. Pero dentro de la cruz, dentro de lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, hay un término que es la que yo quiero que podamos estudiar un poquito, y es la expiación. ¿Se oyó bien? Expiación. ¿Sí? Si usted tiene su Biblia, va a poder acompañarme entonces y leer. Bueno, a la Clarita la veo con un lápiz para anotar. Mire qué aplica la Clarita. Muy bien. Y la expiación es parte de todo este mensaje de la cruz. La expiación es una de las aristas de la crucifixión. Y en sí misma, la expiación, lo voy a explicar como lo explicó un autor de un libro, un teólogo, y él decía que la expiación es como un tapiz, como una manta que tiene varios hilos que se entretejen, ¿cierto? Una manta finalmente es la suma de muchos hilos, muchos hilos que se entrelazan y forman entonces una manta. Las mujeres comúnmente saben más que los hombres cuando compran telas. Por ejemplo,
¿Se han dado cuenta ustedes que cuando uno compra sábanas, las mujeres leen cuántos hilos tienen las sábanas? ¿Sí o no? A veces. Yo aprendí eso con la Carol. Si a mí me mandan a comprar una sábana, yo compro una sábana común y corriente. Pero la Carol lee cuánta cantidad de hilos tiene esa sábana. ¿Están de acuerdo las hermanas o no? ¿Sí? Entonces, la cantidad de hilos dice si la sábana es buena. Bien, usando este ejemplo, la expiación es como una tela que tiene muchos hilos que le dan la firmeza, que hacen que sea algo completo. Entonces, como dije hace un momento, no podría explicar en una sola oportunidad todo lo que significa la expiación. Por lo tanto, voy a hablar de un hilo de esta trama, ¿cierto? Un hilo de todos las que componen finalmente, ¿cierto? Esta tela llamada expiación. Y ese hilo que yo quiero tomar, esa hebra, se llama el pago. El pago. Una característica, un hilo que tiene la expiación es el pago, la palabra pago. La expiación de pagar, aquí la Carol me hace el alcance, sí, de pago, de pagar, ¿sí? De pagar algo, de comprar algo. Entonces, la expiación es una doctrina bíblica, no es invento mío ni de algún otro escritor. La expiación es parte de las doctrinas bíblicas fundamentales que tienen que ver con la salvación, con la obra de la cruz. Y la expiación la encontramos desde el Antiguo Testamento. La expiación la encontramos allá en el Génesis. Y que entonces atraviesa todo el Antiguo Testamento y la encontramos luego en el Nuevo Testamento a través de metáforas y de las enseñanzas que los apóstoles, Pablo en especial, nos enseña. Bien, en el Antiguo Testamento encontramos la expiación, como acabo de decir, con la palabra que vamos a tomar, la palabra pago, compra. Y quiero usar dos ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento podemos encontrar lo que es el pago. Y la primera forma que lo encontramos es cuando el novio, para poder casarse, para poder desposar a la novia, debía pagar al padre una dote. ¿Había escuchado esa palabra? Apréndala, dote. Una dote es una palabra hebrea. Una dote, tal cual, dote, ¿sí? La dote es el pago que hacía el novio al padre de la novia para poder entonces casarse con ella. Podía ser en dinero, o podía ser en bienes, o podía ser en esclavos. Lo que tuviese el novio servía para entonces pagar esta dote por la novia. Es más, si el novio no tenía esos recursos, su propio padre, si los tenía, entonces se los podía entregar al hijo para que pudiera entonces dar este dote por la novia. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Génesis capítulo 24, versículos 51 al 53. Vamos a ver 3 ejemplos de cómo se daba esta dote, ¿cierto?, por la novia. Son 3 historias que conocemos. Y la primera se encuentra, como dije, en Génesis 24, 53. 51 al 53. Conocemos el relato
Recuerde que Abraham, estamos aquí en el principio, cuando Abraham envía a uno de sus criados, a uno de confianza, a buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Se acuerda? Y envía entonces a este criado a buscar una esposa para su hijo, pero a la tierra de sus padres. ¿Dónde es que está Abraham en este momento? Él ya está en tierra de los cananeos. Y él no quería una mujer cananea para su hijo, sino que quería una mujer, una esposa de su tierra, de su parentela, de la tierra de sus padres. Entonces, él envía a su criado hasta la tierra de sus padres para entonces buscar y encontrar una esposa, una novia para su hijo. Y dice así, resumiendo entonces, versículos 51, 52 y 53 entonces. Leo, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Era de esta manera que se sellaba este compromiso con la familia de la novia. Aquí encontramos que no está el padre, pero quien intercede o quien se involucra en esta petición es el hermano de Rebeca. Y entonces, recordemos que la historia es muy bonita. Cuando el criado va hasta el lugar, ¿cierto? Él pone condiciones y ruega a Dios que la mujer que sea para el hijo de Abraham sea una mujer que cuando él llegue a un pozo de agua, ella se acerque, le convide agua y le dé agua también a sus camellos y a sus siervos, ¿se acuerda? Eso pidió él como señal. Y así fue. Cuando viene Rebeca, este hombre, el criado llega hasta este pozo, Rebeca se acerca a este pozo y sucede exactamente lo que sería la señal para el criado. Rebeca le ofrece agua y luego da a beber a sus animales, a sus camellos y también a los que iban con él. Esto fue respuesta de Dios para el criado de que esta era la elegida para Isaac. Y luego entonces ya vemos lo que hemos leído del relato, que finalmente la madre y el hermano le preguntan a Rebeca si ella quiere ir con él, si ella quiere irse con este criado, y ella dice que sí, y entonces le sigue y llega a la casa de Abraham. Pero ¿qué hizo el criado? En el versículo 53 dice que sacó alhajas de plata, de oro, vestidos, y los dio a Rebeca, y también le dio cosas preciosas al hermano y a su madre. ¿Qué pagó con eso? La dote. Ahí está. ¿Se acuerdan la palabra que dije? La dote. Aquí está la dote. Él entonces da esta riqueza o estos bienes a la familia de Rebeca. Otro ejemplo, Génesis 29. Génesis 29, versículos 15 al 20. Aquí nos encontramos con el relato de Jacob y Raquel. Hemos avanzado en la historia. Aquí ya nos encontramos con la tercera generación. Abraham envía a su siervo para buscar esposa para su hijo Isaac. Ahora vemos Isaac es la segunda generación. Ahora vemos la tercera generación y ahora es Jacob quien busca esposa. Génesis 29, versículos 15 al 20. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Bien. Leo entonces. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me
me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Aquí vemos, resumidamente, también la historia que todos conocemos de Jacob y Raquel. ¿Y qué es lo que dio Jacob como dote? Trabajo. Lo que él dio fue trabajo. Se vendió a sí mismo como esclavo a Labán. Mire qué potente esto. Jacob estaba tan enamorado que, no teniendo nada mejor, ofreció su propia vida para trabajar y ser esclavo de Labán por el amor de Raquel, para quedarse con ella finalmente. Un paréntesis. Mira el versículo 20. Léalo conmigo de nuevo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Mire qué hermoso. 7 años para Jacob fueron como 7 días. Mire cómo estaba de enamorado. Hermanos varones, los que llevamos varios años de matrimonio, espero que sean como si fueran nada. Hermanas, ustedes que han tenido que soportar a nosotros los varones todos estos años, ojalá sea como si fuera ayer que se casaron. Ese es el amor, ese es el amor. Bien, veamos el tercer ejemplo. Génesis capítulo 34. Y aquí solo vamos a leer 2 textos, versículo 11 y 12. Y aquí son 3 personajes que están en escena: Jacob, su hija Dina y Siquem. Génesis 34, 11 y 12. Recuerda el contexto. Siquem se acerca entonces a Jacob, y Siquem no era hebreo, ¿sí? A diferencia de la experiencia de Abraham, cuando envía a su criado a buscar una esposa para su hijo Isaac, ¿se acuerda? Lo envía a la casa de su parentela, de su tierra. Pero en este caso, Siquem no era hebreo, y él entonces se enamora de Dina, una hija de Jacob, y dice así el verso 11 y 12. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Bien, ¿apareció ahí en su texto la palabra dote? En la Reina Valera que yo estoy leyendo, la del 60, aparece la palabra que yo le mencioné, dote, la dote, ¿sí? Entonces aquí vemos en estas 3 experiencias, en estos 3 relatos, de que la dote era el precio que se pagaba entonces por la novia, por la que sería la futura esposa. Se pagaba al padre de familia o a la familia de ella. Esta idea de la dote, no, en Génesis lo vemos como una práctica,
pero luego después se transforma en ley. Y eso lo encontramos en el Éxodo. Recuerde que cuando Dios entregó a Moisés la ley, esto fue mucho tiempo después, muchos años después de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos lo practicaron sin ley, pero luego desde el Éxodo para adelante se transforma en ley. Éxodo capítulo 22 y versículos 16 y 17. En Éxodo capítulo 22, versículos 16 y 17, recuerde que la ley que Dios entregó a Moisés es muy larga, son muchas leyes. Nosotros tenemos como referencia los 10 mandamientos, que son los 10 primeros, ¿cierto? Pero la ley que Dios entregó a Moisés son 100 y algo, y hay leyes ceremoniales, hay leyes morales, hay leyes con respecto al extranjero, hay leyes de salubridad, etcétera, etcétera. Es muy completa la ley de Dios para proteger, para guardar al pueblo de Israel, su pueblo. Pero aquí en Éxodo 22, 16 y 17, dice así: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. Así que, sea como fuere, si un hombre tomaba, ¿cierto?, a una mujer, a una doncella, y tenía que entonces, para quedarse con ella, pagar la dote al padre. Pero el padre, incluso, si sentía que su hija fue ultrajada, entonces el padre se quedaba con la hija, pero aquel, ¿cierto?, aquel que cometió el ultraje, ¿cierto?, tenía que dar de todas maneras la dote. ¿Sí? Esto es un poco lo que la ley señala. Bueno, resumiendo, estamos hablando del tema de la expiación, ¿se acuerda? Ese es nuestro tema, la expiación. Un hilo que dijimos de esta trama, de esta tela de la expiación, un hilo que estamos viendo es el pago. Vemos entonces en la Biblia del Antiguo Testamento, en Génesis y ahí en adelante, que la dote que se pagaba por la novia representa también un tipo de expiación, porque es un pago. Es el pago que hacía, ¿cierto?, el hombre por la novia, por quien él quería que fuera para siempre su mujer. Dejemos eso ahí, déjelo ahí en la retina, déjelo ahí guardadito en la memoria. Vamos a una segunda forma de ver el pago. Y tiene que ver con lo que era la esclavitud. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento encontramos que la esclavitud era normal, era común, ¿sí? Y también encontramos en la estructura de lo que es la esclavitud, también el principio del pago. No voy a leer versículos acá para no hacer tan largo esto, pero quiero leer lo siguiente. Cuando alguien vendía todos sus bienes y más, si se vendía a sí mismo como esclavo para pagar una deuda y llegaba con esposa e hijos cuando comenzó su contrato, en el momento de su liberación podía llevarse a su esposa e hijos con él y recuperar sus bienes. Lo voy a explicar de esta manera. Sucedía que cuando un hombre tenía una deuda con otro,
podía vender sus bienes y con la venta de esos bienes pagaba la deuda. Si era pobre y no le alcanzaba con la venta de sus bienes, podía vender hasta su propia vida como esclavo. La ley decía que aquel que vendía sus bienes después podía recuperarlos, ¿sí? Podía volver a pagar por ellos y recuperarlos o redimirlos. ¿Te suena la palabra redimir? Aquí aparece la palabra redimir. Si yo vendía mis bienes para pagar una deuda y luego podía recuperar mis bienes, eso es redimir, recuperar mis bienes. Pero si el esclavo no podía aún con eso pagar su deuda, él podía venderse a sí mismo como esclavo y servir a otro con su trabajo y así pagar la deuda. Era un contrato. En realidad era visto como un contrato. Era un contrato donde quedaba establecido que el deudor se vendía como esclavo a fin de pagar la deuda. Y si este esclavo llegaba con hijos, con esposa y con hijos, si llegaba con familia, una vez que terminaba este tiempo de pago, una vez que él terminaba de pagar su deuda con 7 años de trabajo, entonces él podía recuperar, se podía ir, y se podía ir con su esposa y con sus hijos. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Pero si empobrecía de tal manera que no podía pagar la deuda y que no podía librarse entonces ni él ni a su familia, entraba a escena una segunda parte de la ley, que era que aparecía un pariente redentor. Ahora sí, acompáñame a leer Levítico capítulo 25 y versículo 25. Lucas 25, 25. Levítico 25, 25. ¿Lo encontró? Amén. Dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Mire, Dios es tan sabio en la ley que entrega todas las herramientas para que su pueblo esté bien. Dios no deja ningún cabo suelto en la ley. Y aquí encontramos que si un hermano hebreo, si un pariente empobrecía y vendía todas sus posesiones y aún con eso no podía pagar la deuda, entonces dice la Escritura que un pariente más próximo vendrá y rescatará. Esto es redención, rescatar, ¿sí? Entonces aquí aparece en la escena el pariente redentor, aquel que puede rescatar al pariente pobre que está en esclavitud y que no puede pagar su deuda. Dicho de otra manera, la ley decía que un pariente cercano, el más próximo que tuviere riquezas, podía pagar la deuda y redimir o comprar de nuevo o rescatar, como acabamos de leer, al esclavo y queda libre él y toda su familia. Amén. Vamos a encontrar aquí la primera conexión
de esta figura tan hermosa con Dios, con Jehová. Adivine, ¿quién era el pariente cercano, el pariente más próximo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Quién era? Ustedes están muteados, no los puedo oír. Pero voy a imaginar que ustedes me dicen Jehová, Dios. Sí, Dios es el pariente cercano de Israel, porque Israel es su pueblo. Israel no decidió ellos llamarse pueblo de Dios. Dios le llama pueblo. En Éxodo capítulo 6 y versículo 6, mire qué linda la expresión. Dios entrega la ley con respecto a los esclavos y el pariente cercano que los puede rescatar, pero ahora vemos que esta figura se conecta con Dios y su pueblo. Éxodo 6, versículo 6. Dice, yo soy Jehová, yo os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Aquí aparece la palabra redimir. Dios se constituye a sí mismo como el pariente cercano de Israel. Aquí encontramos esta linda relación. Cuando leemos en la Biblia que Israel es pueblo de Dios, no es para que suene bonito, es porque así es. Dios determinó que Israel sea su pueblo. Recuerde que dice la Biblia que Dios dijo, yo os escogí. No me escogieron ustedes, sino yo os escogí a vosotros. Y ustedes serán mi pueblo, dice Dios. Así que Israel, estando bajo la esclavitud de Egipto durante 400 años, ¿quién era el único que como pariente cercano y rico, poderoso, podía rescatarlos? Dios, Jehová Dios, es el único que pudo rescatarlos de la esclavitud, porque Él era y es el que podía redimirles, rescatarles, comprarles de nuevo, como hemos aprendido hasta acá. Bien, con estos dos ejemplos de el novio que compra, que paga la dote a la novia, y del pariente cercano que paga la libertad del pariente esclavo, con esos dos ejemplos, ahora vamos a ir a la cruz. Vamos a volver a la cruz. ¿Cuál es el punto teológico en cuanto a Cristo de estos ejemplos? Hermanos, lo hemos enseñado muchas veces. No olvidemos que todo lo que dice el Antiguo Testamento es sombra y figura de Cristo. Amén. Todo lo que el Antiguo Testamento habla es sombra y figura de Cristo. La ley es sombra y figura de Cristo. El templo es sombra y figura de Cristo. El cordero, ¿se acuerda? El cordero que sacrificaban en Israel era sombra y figura de Cristo. Todo el Antiguo Testamento concluye, termina y se perfecciona en Cristo. Amén. Entonces, aplicando ahora estos dos ejemplos que di, llevándolos a Cristo como figura, nos vamos a dar cuenta que esto es precioso para nosotros hoy día, porque Cristo tiene una novia, así como Isaac tenía una novia, Jacob una novia. Cristo tiene una novia. ¿Quién es esa novia? Eso, todos los que levantan la mano, amén. La iglesia. La iglesia es la novia. Entonces, en la enseñanza de la expiación, lo que tenía que ver con
el pago, el rescate, significa entonces que Cristo en la cruz, mire, ahora unimos la expiación, unimos la figura del Antiguo Testamento, la unimos a la cruz de Jesús, y entonces tenemos que en la cruz Cristo pagó la dote, ¿se acuerda la palabra hebrea? Pagó la dote por su novia. Es decir, Jesús pagó el precio de la novia en la cruz, que es su iglesia. Amén. En la cruz de Cristo hay un acto de redención, de pago por su iglesia. Cristo mismo hace esta referencia a la redención, al rescate de su pueblo, como algo costoso. Mire, a veces decimos, ¿cierto?, que la salvación, sí, la salvación es por gracia y es gratuita, pero la salvación tuvo un costo. Que Jesucristo pagara por su pueblo, por nosotros, tuvo un costo. Y ese costo fue el derramamiento de su sangre. Juan capítulo 19, ahora estoy en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 19 y verso 30. Ahí nos enseña que Jesús en la cruz, al final de su sufrimiento, ya vemos que Jesús está crucificado y está llegando al final, gritó algo muy tremendo, muy poderoso. ¿Qué gritó? ¿Qué exclamó Jesús? Consumado es. Consumado es. ¿Qué palabra más potente? Hermanos, esta palabra traducida era usada en los términos comerciales. La palabra consumado se usaba en aquella época en términos comerciales precisamente cuando alguien hacía el último pago y se pone un sello como pagado. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, lo que está haciendo es que está pagando, está haciendo la última paga, está haciendo el último pago final por nuestra redención, por nuestro rescate. Cuando Jesús dice consumado es, Él está diciendo está todo pagado, timbrado con su sangre. Amén. Ahora voy a la figura del esclavo. Y con esto ya comienzo a terminar. En la figura esta del esclavo, el sentido teológico entonces que encontramos respecto de Jesucristo y la expiación en la cruz es que cuando Jesucristo fue crucificado, Él pagó por nuestra libertad, porque éramos esclavos del pecado. Eso enseña la Escritura, que éramos esclavos del pecado. Ahora bien, hay que aclarar algo. Algunos han entendido equivocadamente que Jesús le pagó a Satanás, el diablo, para que nos soltara. Algunos han interpretado equivocadamente que Jesús le pagó con su sangre al enemigo por nuestra libertad. Pero Jesús nunca le ha pagado ni le pagará nada al enemigo. Porque aquí el juez justo es Dios. Jesús paga por nosotros al juez justo, al dueño de nuestra alma, que es Dios. Jesús no le tiene que pagar nada al diablo. Por el contrario, Jesús derrotó al enemigo, lo derrotó en esa cruz y nos arrebató de su mano.
Jesús no tenía ninguna deuda con el enemigo. Y nosotros, volviendo a la idea del esclavo, ¿con quién teníamos deuda? Con Dios. Nuestra deuda era con Dios. Éramos esclavos del pecado, pero nuestra deuda era con Dios porque pecamos contra Dios. Y Jesucristo pagó por nuestro rescate. Pagó con su sangre para darnos libertad. Como no podíamos pagar nosotros la deuda, Cristo entonces, yendo a esta figura del Antiguo Testamento, Cristo entonces es aquel pariente cercano, pariente próximo, el más próximo. Él se transforma en el pariente redentor que compra nuestra libertad, que paga nuestra libertad. Amén. Así como Jehová Dios es el pariente redentor de Israel en la esclavitud pasada, ahora Cristo es nuestro pariente redentor. Él es el pariente cercano que vino del cielo a pagar nuestra deuda. Y Él nos redime. Él nos compra. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos. Para ir finalizando, hermanos, Cristo nos compró. Sí, pagó la deuda. Ahora somos libres. Pero ahora le pertenecemos a Él. Porque Él nos ha comprado. ¿Se recuerda usted de 1 Corintios 6, 19 y 20? Pablo dice, y este es el último texto que leo, en 1 Corintios 6, 19 y 20, ahí usted lo puede leer en su Biblia, pero Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio? Amén. Dice Pablo que ya no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Dios, que somos templo del Espíritu Santo, porque hemos sido comprados por precio. Queridos hermanos, el concepto de compra es central para la comprensión bíblica de la expiación. Para concluir, la expiación en la cruz del Calvario, hecha por Jesucristo, ha pagado por nuestra vida. Jesucristo pagó la deuda. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice, Pablo en Romanos, que la paga del pecado es muerte? Entonces Jesús no se saltó esa ley. Si la paga del pecado es con muerte, ¿con qué pagó Jesús entonces por nosotros? Con su muerte. Jesucristo, que es dueño de toda la riqueza del universo, Él podría haber pagado con millones de estrellas. Jesús podría haber pagado con otras galaxias. Jesús podría haber pagado con el sol. Pero la forma única de pagar por el pecado era con muerte. Por eso es que Jesús murió. ¿Se acuerda cuál era el título de la predicación? Era una pregunta. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? Para pagar nuestra deuda. ¿Por qué tomó carne? ¿Por qué se hizo hombre? Para gustar la muerte. Para pagar con muerte
el precio de nuestro rescate. Jesús es el novio que ha pagado por nosotros, su iglesia, la novia. Jesús es el pariente cercano que pagó con su muerte el rescate de nuestra vida. Eso es la expiación en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gracias por prestar su atención. Cuando estamos en casa es más fácil que nos distraigamos, pero le agradezco la atención. Le invito a tener un momento de oración y dar gracias al Señor por esta expiación que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Maravilloso Jesús, glorioso Señor, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias por todo lo que significa la cruz. Gracias por ese contenido eterno, infinito, que hay en la cruz. No es que solo murió un hombre, ahí murió el Hijo de Dios, hecho carne, y vino a pagar nuestra deuda, vino a comprarnos como novia, vino y nos compró y hoy somos legítimamente la esposa del Cordero, somos la esposa de Cristo, aleluya, a quien un día, muy pronto, tú vendrás a buscar. Gracias, Jesús. Gracias porque pronto vienes a buscar a tu esposa. En estos tiempos que vivimos tan difíciles, estos tiempos tan excepcionales, tan extraordinarios que nos toca vivir y que creemos que son los últimos tiempos. Creo que tú desde los cielos miras con aflicción a tu esposa. ¿Qué esposo no se aflige por la esposa? ¿Qué esposo no se aflige por la familia? ¿Cuántos padres, esposos en estos días están afligidos por sus esposas y sus hijos? Preocupados por la economía, que no falte el alimento, que ninguno se enferme de esta pandemia. Si los esposos se afligen por su familia y por su esposa, ¿cuánto más estás tú pendiente por nosotros, tu esposa, la iglesia? Gracias, Jesús. Por eso es que creo que tu venida es inminente y que el arrebatamiento de la iglesia está próxima. Gracias porque no estás desde el cielo mirando despectivamente. Gracias porque no estás desde el cielo mirando impávidamente, como si no te importara. Creo que tienes tu mirada, tu atención puesta en nosotros, como el novio sobre la novia, como el esposo sobre la esposa. Gracias, Jesús, por tu protección. Gracias por comprarnos. Gracias por ser la niña de tus ojos. Gracias también, Jesús, porque como esclavos que éramos, tú nos has liberado. Gracias porque tú eres ese pariente cercano que vino del cielo y pagó la deuda y el rescate por nuestra libertad. Gracias, Jesús, porque hoy somos libres del pecado, libres de la condenación. Gracias porque hoy tenemos vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús. Aleluya. Por tus méritos, por tu obra de expiación, por pagar, por comprar nuestra vida. Y ahora somos libres. Aleluya. Pero también te pertenecemos. Y qué maravilla para nosotros pertenecerte a ti, pertenecerle a Cristo, ser de su posesión. Gracias, Jesús, porque tú cuidas lo tuyo,
tú cuidas tu posesión. Si nosotros, siendo humanos, cuidamos nuestras pertenencias, ¿cuánto más tú nos cuidas, que somos tu especial tesoro también? Gracias porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Somos posesión de Dios, porque pagaste el más alto precio. Pagaste con tu sangre. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Gracias por decir al final de tu día, cuando expiraste, consumado es. Pagaste hasta lo último. Pagaste totalmente y sellaste con tu sangre este pago total. Toda la gloria, toda la honra sean para ti. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias por la palabra. Gracias por recordarnos a quién le pertenecemos. Gracias a Jesús por haber pagado el precio. Un valor difícilmente de pagar, pero Jesús lo hizo por amor a nosotros. Bien, mañana domingo se enviará un video pensando en una reunión de unidad virtual para que también puedan ser bendecidas todas las congregaciones. Los próximos días habrán reuniones por WhatsApp. El martes las hermanas, el jueves estudios bíblicos, el viernes por Zoom los jóvenes, el sábado los profesores están mandando videos, saludos a los papás también de la zona feliz, también comenzaron su actividad en forma virtual también, y el domingo por Zoom nuevamente, si Dios lo permite así. Debemos seguir orando y cuidándonos, cada uno de nosotros, nuestras familias también. Seguir orando es fundamental en estos días. Miguel, ¿te puedo interrumpir? Sí. Que algunos hermanos, para que no haya confusión, lo de mañana domingo, esta reunión de unidad que vamos a tener con todas las congregaciones que decía Miguel, no es una reunión como esta con Zoom, donde nos podemos ver, es una reunión grabada, ¿sí? Entonces, a eso se refiere Miguel, porque algunos nos preguntaron acá por WhatsApp. Es una reunión grabada, entonces que va a ser subida a YouTube, así que mañana recibirán entonces el link para que usted lo pueda ver. Entonces lo va a poder ver a cualquier hora del día, ¿sí? Cuando usted lo estime. Y el próximo domingo, cuando nosotros tengamos la nuestra por la mañana, en nuestro horario habitual, esa va a ser por Zoom como ahora también. Eso. Puedo aprovechar la situación. Tengo por una colega que está pasando muy mal. Y ella no es cristiana, pero una petición. Y ella trataba de mandarle mensajitos, tratando de acercarla al Señor. Y hoy día le pregunté, porque ella está enferma y sus 2 hijas, y le pregunté si quería que pidiera oración. Hay una de sus hijas que está, además de enferma, con un resfrío bien fuerte, bien complicado el tema, pero también está entrando con una depresión, con crisis de pánico. Entonces está toda la familia enferma, sabemos lo que estamos viviendo, pero le pregunté y si quería que pidiera oración, y me emociona porque me contestó y me dice, por favor, gracias. Así que les pido que me ayuden a orar por ella, por sus hijas. Ella en algún momento estuvo cerca, participando en una iglesia, pero hace muchos años atrás. Que esto la haga volver a Cristo, a la necesidad que tiene del Señor por sobre todas las cosas, pero también por la aflicción por sus hijas. Ella las ha criado sola, así que le pido oración por ella, y ella ha pedido por favor. Así que oren por mi colega. Gracias. Gracias, Carol. Al final de la reunión se va a hacer una oración general por las peticiones y
las que están en el corazón, ¿cierto? Y las que también se pueden también mencionar. Preguntando así, si hay alguien que tiene una petición específica para también incluirla al final, lo puede hacer ahora. No sé si hay alguien. La hermana Isa. Y la hermana Clarita después. Dani, ¿le puedes sacar el mute a la hermana Isa? Ya. Sí. Ya. ¿Ahora? ¿Sí? Hable Aló. nomás. Sí, se escucha. Ya. Yo pido por un amigo que vive en Peñaflor, se llama Luis Paredes, pero ahora está en el hospital. Tiene Alzheimer y Parkinson. Y lo conocimos de siempre nosotros. Y la esposa, conversé con ella, me mandó un video y me mandó cómo estaba él. Está muy mal en el hospital. Luis Paredes. Por él. Vamos a orar por Luis. Hermana Clarita. También tenía... No se escucha la Clarita. Ahora, Ahora sí, Clarita. Ahora sí. mi petición es pedir a nuestro Señor por todo lo que está pasando, que Él tenga misericordia y de todo, porque, bueno, estamos todos en sus manos y sea la voluntad de Él para con todos. Y también quiero pedir por mi salud, porque también, bueno, aparte por todos los que están enfermitos y también por mí me agrego porque tengo mucho dolor en mi columna y es molesto y quiero pedir por eso porque para que el Señor ahí haga su obra. Y bueno, y deseándole a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga enormemente. Amén. 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 Gracias, hermana Clarita. ¿Alguien más? Si no, la hermana Margarita Maureira. No se escucha. Ahí le van a dar un... Ahora sí. Ahora sí, ya. Me iba a quedar calladita, pero el Señor me amonestó. Tenemos una colega, le digo yo a las mamitas que tenemos los niños como la Fernanda. Ella ha pedido la oración estos días porque su mamá, ya mayor, le detectaron el COVID-19. Y ella no lo ha visto hace rato a sus papitos, entonces está triste y ha pedido una cadena de oración. Y lo hemos estado haciendo estos 2 días y quiero que me ayuden a orar por ella, por su papá y toda la familia que vive con sus papás, porque no viven solitos. Así que me ayuden a orar ahí por ellos, para que el Señor haga la obra en estos adultos mayores. Y ella es cristiana, la María Isabel, que es mi amiga, ella es cristiana, igual es conocedora de la palabra, tiene fe, pero yo creo que en estos momentos debe estar bien angustiada por su papá, que no lo ha podido abrazar, dice, está con pena. Así que eso, hermano, que me ayuden a orar por ellas. María Isabel se llama, por sus papitos. Amén. Vamos a orar por María Isabel. Sergio Farías. Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, la hermana Eliana quiere dar un agradecimiento. Está acá. Así que pruebe decir que se escucha, hermana. Ya. ¿Se escucha? Bueno, yo quiero agradecer. Sí, se escucha. Sí, no. Quiero agradecerle al Señor primeramente porque nos ha cuidado y nos ha guardado de todas las cosas. Y sé que a todos mis hermanos también. Le doy gracias al Señor por ellos también, por los que son guardados en sus manos. Y le doy gracias porque estamos viviendo los días que el Señor sacrificó su vida por nuestra vida. También doy gracias
Y pido también una oración para los hermanos y las personas que están sufriendo por esta epidemia, que no han podido tal vez enterrar a sus muertos, y que están llorando y están tristes. Tal vez se encuentran solos, abandonados, pero sé en mi corazón que el Señor está con ellos y que podamos orar para que Dios pueda aliviar esos corazones angustiados y que puedan llenar la vida de todos los que sufren. Eso sería, hermano. Le doy las gracias a mi Señor. Amén. Gracias, hermana. Vamos a orar. Sí. No sé si alguien más que se me haya pasado por ahí, ¿no? Bien. Ok. Sí, La hermana arriba. Mari. La Sí. Mari. La escuchamos, hermana Mari. Yo quiero dar las gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo y que ha sido un crecimiento. He leído la Biblia como nunca en la noche. Amén. Así que gracias al Señor y le pido por toda mi familia, por la Catita que está acá, mi hermana, mi cuñado, Antonio está allá, la Estefanía que nos ayudó y por su hijito que viene en camino. Que Dios nos Hola, ayude. hermano Toño, al fondo. Ahí lo vi. Hola, Toñito. Y gracias, Señor, por todo, porque esto es de crecimiento para nosotros. Catalina, muchas gracias. Amén. Amén. Me da vergüenza. ¿Cómo van a ser las reuniones cuando volvamos? Todos crecidos, desarrollados. Amén. Anhelo ese tiempo. Amén. Bien, parece que... por interno me llegó un chat que es Ariel, pide por su suegra, que está en un tratamiento de leucemia, así que también vamos a orar por ella. Y vamos a orar ahora. ¿Bien? La familia, la hermana Yerka. ¿La hermana Yerka? ¿Están por ahí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Le escuchamos? Quiero pedir por mi hija que está enferma y también por la mamá de Belén, que está lejos de ella y a veces no puede salir a vender o Belén le manda plata y no puede ir a cobrarla. Así que está muy preocupada Belén, así que presento a la mamá de Belén. Amén. Vamos a ver también por eso. Bien, son hartas peticiones, hay harto por qué pedir. Hay harta necesidad en la iglesia. Bien, oremos al Señor. Buen Dios y Padre de todos, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Dios, porque no hay otro Dios como tú. Gracias porque a través de tus palabras las cosas fueron hechas. Señor, ¿a quién iremos, Dios? Solamente tú tienes esa palabra de vida que necesitamos en estos tiempos. Mi Dios, estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos donde la enfermedad está absorbiendo a muchos, Señor, pero te agradecemos también en medio de estos tiempos donde hemos podido también buscarte más, leer más de tu palabra, orar más. Gracias, Dios, también por estos tiempos. Dios, se han presentado varias necesidades, hay varias peticiones de salud, Señor, que en su mayoría, Dios, hay hombres y mujeres afligidos, Señor. Pienso en la petición de Carol, Dios, por esa colega que no la está pasando bien. Dios, te pedimos por ella. Te pedimos para que tú, Dios, puedas en esta hora asistirle, Señor, con tu presencia. Dios, tú que eres médico de todos los médicos, Señor, por decir un ejemplo, pero no hay comparación contigo. Dios, tú eres poderoso y no hay otro como tú, Señor. Dios, entregamos cada petición, Señor, que se ha presentado en esta tarde, Señor. Por varios de los hermanos, Señor, que han compartido, Dios, distintas peticiones. Pienso en el amigo de la hermana Isa, Señor. Pienso, Dios, en cada una de las peticiones, Señor, que se han presentado, en la suegra de Ariel. Señor,
en los agradecimientos, Señor, tanto de la hermana Liana como de la hermana Clarita, y así también como peticiones también por todos aquellos que están sufriendo y la están pasando mal. Señor, tal vez en la tele vemos números de muertos, Señor, pero a través o atrás de ellos, Señor, cuántas familias que están sufriendo y están con dolor. Dios, trae paz a las familias, Señor. Trae paz al mundo, Señor, aún en estos tiempos difíciles y distintos. Guarda a tu iglesia, Señor, fortalécele en fe y que en estos tiempos, Dios, puedan orar mucho más y que tú, Dios, puedas tener misericordia. Misericordia de todos aquellos, Señor, que aún no te conocen y que puedan tener la oportunidad de conocerte a ti, Señor. Pido por salvación, pido también por sanidad, pido también por renovación de fuerza, renovación del hombre interior para aquellos que creen en ti, Señor. Dios, clamamos como cuerpo, como iglesia, por todo aquello que están sufriendo en estos días. Ayúdanos, Dios, también a estar firmes hasta el final, a vivir esta esperanza, Señor, con esperanza. Jesús, pedimos y oramos que vengas pronto por tu iglesia. Tú sabes los tiempos, tú sabes cuándo, Señor, pero hoy te necesitamos más que ayer. Dios, que cada petición que se ha elevado, pienso también en la petición de la hermana Margarita, Señor, esta mujer que es cristiana, Señor, ¿cuántos cristianos también hoy están sufriendo también? ¿Por qué no? Pero Dios, tú que sabes todas las cosas y que tienes el poder para sanar, el poder para salvar, entregamos estas necesidades delante de ti para que se cumpla tu voluntad perfecta y agradable. Confiamos y descansamos en ti, Señor, y que esa paz que el mundo desconoce, Señor, pueda reinar en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Dios está con nosotros, iglesia. Dios está en nuestras vidas y Dios está a favor nuestro y está escuchando nuestras oraciones también. Yo no sé si alguien estuvo de cumpleaños esta semana. No quiero dejarlo de lado. ¿Sí? ¿Hay alguien? Parece que no. ¿No? Bien. Bien. Vamos a cantar la última canción. Los músicos se motivaron, ¿cierto? Y animaron también para cantar esta última canción. Y al final vamos a sacar la foto, ¿cierto? Del día. Pero vamos a adorar a Dios con esta alabanza que es al Dios que adoramos. Así que disfrutemos de esta canción y cantemos con todo el corazón a nuestro Dios. Amén. 1, 2, 3, sí. Vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como el lugar, yo soy el Señor que adoramos. Todopoderoso y soberano, grande misericordia.
poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, gran Dios, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, te adoramos. Todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Dios. Gracias por este momento. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Yo, sin duda, reconocemos que sin ti nuestras vidas no tienen ningún sentido. Gracias porque a través de tu sacrificio eterno, por el precio que pagaste en la cruz, hoy podemos disfrutar de esta libertad, de esta salvación. Gracias, Jesús, porque hoy quizás luego de tantos años podemos recordar que tú, Jesús, estuviste acá en la tierra. Nadie puede negar que tú viviste en este mundo, estuviste, caminaste por las calles de Israel. Dios, gracias porque nuestras vidas hoy, gracias a que tú viniste en algún momento de la línea de tiempo, nosotros, Señor, hemos alcanzado gloria, salvación. Señor, vamos concluyendo esta reunión y te damos gracias por lo vivido. Gracias porque, Señor, tú siempre nos sorprendes y hoy, Señor, hemos sido sorprendidos una vez más con tu palabra. Señor, vamos a terminar
y vamos quizás a seguir en nuestros hogares, pero tu presencia, Señor, está en este lugar, está en nuestras casas. Gracias porque tú nos bendices. Gracias por ser un Padre tan amoroso, por siempre tener extendidos tus brazos de amor para nosotros. Bendice a mis hermanos, a cada uno, a los que pudieron conectarse y a los que no, Señor, te pedimos que tú también les bendigas donde quiera que estén. Gracias, Señor, por este momento. Te glorificamos y terminamos, Señor, dándote la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Están contentos, hermanos? ¿Sí? Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a sacar la foto para que conecten sus cámaras, ¿cierto? Se ubiquen. Y el Dani va a sacar la foto desde ahí, desde su dispositivo. No puedo. Ya, ya. Al tiro. Ya, hermanos, a la cuenta de 3, todos pongan su mejor cara, ¿ya? Pero no todos se ven. Aquí, a ver. Falta la Constanza López. Falta la Constanza López. ¿Me salió? Ahí ya no está, parece. Ya no importa. A la cuenta de 3, entonces, la fotito. 1, 2 y 3. Ya. Ahora una desordenada, ¿ya? 1, 2, 3. Ya. Listo, no. Que Dios les bendiga y nos vemos ahí por Zoom la próxima semana. Un abrazo grande, fue bueno verles y que Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho. Chao. Chao. Mira, Adiós, adiós. Demuteen para que nos escuchemos todos. Chao. Nos vemos. Los amamos. Los amamos, iglesia. Los extrañamos. Dios les bendiga. Abrazos virtuales. Abrazos.